Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? No vinieron todos, somos poquitos, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿verdad? La mitad tal vez, o más de la mitad no vino, pero bueno, tienen también pues un plan, pasar tiempo con familias, ¿verdad? Porque hubo familias que incluso salieron del estado a visitar a otros, y es muy válido, es aceptable, qué bueno, ¿verdad? Que buscan tener ese tiempo con la familia, y le damos gracias al Señor que usted y yo estamos aquí, los presentes. ¿Cuántos le dan gracias? ¿Nadie? ¿Nadie da gracias? Bueno, hoy precisamente vamos a aprender qué es lo que significa dar gracias, porque muy probable usted tenga tal vez tenga usted una respuesta errada, una respuesta que no es completa, a lo mejor tiene una media respuesta, o a lo mejor no tiene absolutamente la respuesta, no nomás cree que es un simple dar gracias. Vamos por favor a la Biblia en 2 de Corintios, voy a darle lectura al capítulo 9, versículo 11, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 11, y al tema le titulé La verdadera acción de gracias. Ese es el tema que le titulé, la verdadera acción de gracias. Segunda de Corintios 9, versículo 11, si es tan amable, ¿está conmigo? Dice la palabra del Señor lo siguiente: para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para con todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante, gracia de Dios en vosotros. Y en el versículo 15 y último menciona Pablo: gracias a Dios por su don inefable. La esencia de esta porción bíblica se centra en la generosidad. Yo creo que usted y yo hemos leído partes de lo que es el capítulo 8 y el capítulo 9. Ya que usted y yo estamos de acuerdo que la gratitud hacia Dios deben ser mis respuestas a través de mis actos. La esencia bíblica enseña que mis actos, mis hechos y mis actitudes es donde yo puedo mandarle un mensaje que lo puede recibir Dios. La palabra acción de gracias, según el griego eucaristía, es una palabra, es exactamente nuestro castellano, eu, que significa bien, y charizomai, que significa dar libremente. Es decir, la palabra eucaristía o la palabra acción de gracias es un acto en el cual usted y yo tenemos que dar sin excusas, sin barreras, sin ningún impedimento, sin ningún pero, sin ningún pretexto. Es una manera simplemente de entregarlo. Nada se debe anteponer, ¿verdad?, ante esa libre y buena manera de dar. Y esta palabra acción de gracias denota gratitud, mis amados. ¿Qué significa gratitud, Marco? La palabra gratitud es ese sentimiento que nace del corazón, y ese sentimiento produce estima o reconocimiento de una persona hacia otra quien le ha hecho un favor, o que de alguna manera deseamos corresponderle a alguien. Yo les hago una pregunta: ¿qué es lo que nace en mi corazón para corresponderle al Señor en base a lo que ha hecho, mi amado?
¿Cuántos tenemos ese sentir hacia Dios? Pablo comienza exhortando al pueblo de Corinto a partir del capítulo 8, se los dejo de tarea, no tenemos tiempo para explicar todo, en donde explica que una acción, o lo que se le llama acción, tiene su desenlace o termina cuando se ejecuta. Si una supuesta acción no tuvo efecto ni realización, entonces le tenemos que llamar una mención. ¿Conoce usted muchas personas que tienen las mejores intenciones, tienen muy buenas ideas, tienen muy buenos planes, pero jamás los ejecutan? Eso yo le llamo una muy buena mención de gracias, pero no se completó. ¿Cuál es mi compromiso delante de Dios, por cierto? ¿Solamente mi vida le está dando una simple mención de gracias o una verdaderamente acción de gracias? Es decir, darle mi vida, entregar completamente mi vida sin barreras, de una manera libre. Pablo toma un ejemplo. El pueblo macedonio eran personas que dieron tremenda cátedra de enseñanza, debido a que Macedonia se menciona a grandes rasgos, como una iglesia en donde abundaba la generosidad, mis amados. Pero ¿cuántos saben que la generosidad debe de nacer? Macedonia era una región europea. En el año 142 a.C., según los entendidos, los romanos se apoderaron de esta región, convirtiéndola en una provincia romana. Acuérdense muy bien que los romanos eran la nación más poderosa en aquella época. A esta región la conformaban lugares así como Neápolis. Usted ha leído la Biblia. Anfípolis, pueblos que usted conoce como Tesalónica, Berea y Filipos. Tenían un tremendo corazón de generosidad estos hombres. De hecho, si hablamos del pueblo de Filipos, ¿sí se acuerdan cuando Pablo fue a predicar la palabra del Señor y encontró a una mujer llamada Lidia? Todos nos acordamos muy bien de ese pasaje bíblico. Dice la palabra del Señor que esta mujer fue la primera persona que abrió su corazón y recibió al Señor Jesús. Esta mujer era una prosélita judaizante. ¿Qué significa eso, Marco? ¿Con qué se come eso? Cuando digo prosélita judaizante, era una persona que adoptó la religión de los judíos, y era una persona que cumplía, observaba los rituales o las costumbres que la ley del Antiguo Testamento exigía, pero aún no había abierto el corazón. Y dice la palabra del Señor que Dios abrió su corazón y esta mujer se convierte al Señor. Muy probable usted y yo no hemos abierto el corazón. Recordemos muy bien que el cumplimiento de obras o rituales jamás cambia el corazón de nadie, porque esta mujer tenía esa actitud, daba, pero no tenía todavía a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos han escuchado o han mirado personas que dan de una manera abundante, sin embargo no tienen a Cristo Jesús en su corazón? Recordemos muy bien que usted y yo recibimos un regalo que a la luz de las Escrituras jamás, absolutamente jamás, nos va a alcanzar para poder darle las gracias al Señor, que verdaderamente merece, ni toda mi vida. ¿Cuántos se han puesto a meditar la manera en que le hemos comenzado a dar gracias a nuestro Dios desde que somos cristianos, mis amados? ¿Cuántos han meditado? ¿Cuántos han sentado a recapacitar y decir, déjame ver, mi Señor, ¿verdaderamente te estoy dando gracias con toda mi vida? ¿Verdaderamente estaré alcanzando ese estándar que tú ya estableciste? ¿Cómo son mis gracias delante del Señor? Acuérdense bien que las obras no cambian a nadie, mis amados. Muy probable usted y yo estemos dando una acción de gracias o obras
esperando que ellos nos cambien. waiting for that to change us. Hay algo que tiene que ser primero, There's something that has to happen first. y tiene que llegar el amor de Cristo Jesús a nuestro corazón para que verdaderamente demos. So that we can truly Porque muchas veces, ¿verdad? Decimos, es que yo di, pero muchas veces damos por compromiso. give because A veces damos por costumbre. pressure or A veces damos porque las personas que están alrededor like to give se disponen a dar. around us or give. Si se acuerdan, ¿verdad? Una pareja en el libro de los Hechos que se dispuso a dar, Ananías y Zafira. That they also gave. Bueno, les pareció muy halagador estar dándoles, como que les llamó la atención y dicen, mira, si te estás dando cuenta que toda la multitud está dando, y estas personas se atrevieron a dar. Pero usted y yo sabemos muy bien la historia. ¿Qué sucedió, mis amados? Story. They didn't give. Fíjense, en base a dar, les produjo muerte. Produced death Imagínense, upon their lives. ¿cómo es posible que ellos llevaron algo delante del Señor, según ellos? They took something Y en lugar de recibirlo Dios los castigó. Porque ¿a qué hijo Dios deja sin disciplina, mis amados? Eran cristianos, pero ellos se atrevieron a dar that they a su manera. gave the way they wanted. Vamos a comenzar a extraer principios para que le entendamos mejor Let's understand al tema que estamos compartiendo. Dice la Biblia en 2 de Corintios 8, regrese bien rápido nomás un versículo. 2 de Corintios 8, versículo 1. Dice la Biblia: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pónganme muchísima atención, mis amados. ¿Alcanzan ustedes a notar que estas personas tuvieron que recibir e inmediatamente comenzaron a dar? Os hacemos saber que la gracia de Dios que se os ha dado a las iglesias de Macedonia. Para que yo pueda dar, mis amados, debo tener. Y para que yo tenga, debo de recibir. Si usted y yo hemos recibido el acto de gracia de parte de Dios, si yo no lo he recibido, ¿qué es lo que voy a dar, mis amados? Yo les hago un ejemplo. Cuando usted envía a una persona a un supermercado y le dice, me vas a traer por favor X productos que necesito, tú solamente le das la lista, pero se te olvidó darle el dinero. Yo te hago una pregunta: ¿qué esperas recibir si no le diste lo que supuestamente tenías que darle? Tuviste una muy buena intención, le entregaste la lista, pero no la completaste. Hubo una mención, hubo una muy buena intención, pero eso jamás completa la acción. Hasta me salió una canción, ¿verdad? Hay una mención, mis amados, pero eso no completa la acción. Los creyentes muchísimas veces no hacemos efectivas las acciones de gracia. ¿Saben por qué, mis amados? Por no seguir el orden. Porque según la palabra del Señor dice la Biblia que primero se les dio, o Dios les dio su gracia. Cristianos, escúchenme muy bien. Todos los cristianos, todos los creyentes, todos los regenerados, los nacidos de Dios, somos capacitados. Dios nos da su gracia. En el capítulo 4, en el versículo 4 y 5 del mismo 2 de Corintios 8, dice, bueno, hay otros principios, ¿no? Pidiéndonos con muchos ruegos que se les concediese. Fíjense, eso fue cuando recibieron ya la gracia de parte del Señor, una acción de parte del Señor. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y dice en el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto, Marco? Miren, cuando la gracia de Dios es recibida por el creyente, hay algo que el creyente realiza de una manera muy natural. ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué es?
darse a Dios, entregarse a Dios. Dice la Biblia que lo primero que hicieron estos antes de pensar en dar, entregaron, se rindieron, se consagraron, se dedicaron y se comprometieron. ¿Por qué? Porque si hay algo que nos basta y nos debe de ser suficientes, es la gracia de Dios. Bástate mi gracia. ¿Se acuerdan cuando Pablo le rogaba al Señor que le diera la sanidad? Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Es decir, la acción que Dios da, la acción con la que Dios nos capacita, es totalmente suficiente. Y a Pablo no solamente le bastó, mis hermanos, a Pablo le sobreabundó porque jamás reclamó. Y yo les hago una pregunta: ¿cuál fue la vida que Dios recibió de Pablo? Qué tremenda acción de gracias la vida de Pablo, mis hermanos. Es un hombre digno de copiarlo, así como él copiaba a Cristo. El apóstol Pablo enseñó en muchísimas veces las maneras de dar, mis hermanos. Pero ¿saben por qué? Porque él sabía que si usted verdaderamente tiene bien explícito, bien explicado, bien claro qué es lo que recibió, usted simplemente entrega, hermanos. Jamás esperará nada, usted da. Cristo Jesús mismo lo dijo, que es muchísimo mejor dar que recibir. ¿Sabían que Dios actuó sin esperar la respuesta de la humanidad? La Biblia dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Ha dado, mis amados. Una vez que Dios da, el creyente, sin excepciones, queda capacitado, mis amados. Esa fue la acción ¿sabían que esa fue la acción de gracia más grande de todos los tiempos y la más grande aún que todo el universo? La que hizo Dios. Él dio, mis amados. Él simplemente dio, porque Él es el Dios de toda gracia. Y su acción es inconfundible y es incomparable. Vaya que sí dio con esa plena generosidad, mis amados. Dios jamás dijo, voy a esperar que la humanidad se arrepienta. Y cuando por lo menos ya llega 3/4 de lo que es el planeta Tierra arrepentidos, entonces doy. Él jamás dijo eso, mis amados. Él simplemente dio. Cuando el creyente recibe este acto divino de parte de Dios, es decir, su gracia, sin excepción, Dios los capacita, y como lo enseña la epístola en 1 Corintios 5, versículo 23, el creyente puede dar en cuerpo, en alma y en espíritu. Puedes dar en toda su totalidad. Posteriormente el cristiano recibe la capacitación de Cristo y comenzamos a pensar como Cristo, porque la Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. No es que seamos Cristos, no somos dioses, mis amados. Con el hecho de que usted y yo apliquemos todos los principios de la Biblia, tenemos la mente de Cristo, porque Cristo es la palabra. Todo lo que está escrito es la misma vida de Cristo, es el aliento de Cristo, mis amados. Hoy día miramos tantos casos pero tan contrarios a lo establecido, mis amados. Dice la Biblia ahí en el versículo 5 que estamos leyendo, que ellos primeramente se dieron al Señor. Si sabían que en muchas iglesias la mayoría de creyentes lo que hacemos es darnos al pastor, nos damos a nuestro ministerio, a veces nos damos a nuestros trabajos, a veces yo me doy a mis planes, a veces yo me doy en mis sueños, a veces me entrego a mis logros, pero jamás busco darme primeramente a Dios. Y eso es bien importante, no lo podemos pasar por alto, mis amados. Mucha gente no se ha rendido ni han permitido ser moldeados. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 6, versículo 33? Usted se lo sabe muy bien. Mas buscar primeramente, sin excepciones,
el reino de Dios y su justicia, God and His justice. y todo lo demás vendrá por añadidura. Esa es una acción de gracias, mis amados. Cuando yo busco primeramente el reino, esa es una acción de gratitud. ¿Cuál es el primer mandamiento, por cierto, para todos los cristianos? ¿Qué dice la Biblia? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Muchísimo ojo, cristiano, Fíjense bien cómo debemos de dar, Cuando mencionamos con todo el corazón y con toda el alma, estamos mencionando el área espiritual. Y cuando mencionamos el área con todas las fuerzas y con toda nuestra mente, estamos mencionando el área física. Claro que podemos darle al Señor todo lo nuestro, mis amados. Por supuesto que sí. Esa es una acción de gratitud del cristiano. La acción de gracias se produce al cumplir los mandamientos, ¿sí sabían? A Dios no se le escapa en ningún área. ¿Se dan cuenta por qué los de Macedonia fueron ejemplos para dar una tremenda acción de gracias, mis amados? Reciben de Dios, se entregan a Dios e inmediatamente tienen para dar. Dice la Biblia, escuchen bien lo que dice la Biblia al día, el mismo versículo 5 de 2 de Corintios 8, escuchen bien. Y mejor todavía, sobrepasaron nuestras más altas expectativas. Lo primero que hicieron fue dedicarse por entero al Señor y luego se pusieron a nuestra disposición de acuerdo a la voluntad de Dios. Fíjense, el hombre recibe antes, muchísimo antes que Dios reciba. Si yo voy y le doy a Dios mi corazón, claro que voy a tener que dar, mis amados. Voy a tener abundancia para dar, porque ya me di a Dios. Dios me completa, Dios sobreabunda en mi vida y yo puedo, mis amados, dar simplemente de una manera libre, como lo explica la acción de gracias o la palabra que les decía yo, la Eucaristía. ¿Cuántos queremos seguir o estamos siguiendo ese patrón bíblico, mis amados? Recibir del Señor, ¿verdad que sí? Rendirse a su perfecta voluntad e inmediatamente yo estoy listo para dar. Vamos a leer entonces la porción con la que comenzamos, por favor, 2 de Corintios 9, versículo 8. Dice la Biblia: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. ¿Qué es lo que abunda si está ahí conmigo, mi amado? Toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Poderoso es Dios, dice la Biblia al día. Poderoso es Dios para darle en abundancia sus bendiciones, de tal manera que siempre y en toda circunstancia no solo tengan para satisfacer las necesidades propias, sino también para dar en abundancia a los demás, como está escrito: el que da generosamente a los pobres hace que su justicia permanezca para siempre. ¿Sabían que la gracia de Dios, mis amados, es la influencia divina de parte de Dios en el corazón del hombre, lo cual provoca completarnos? Eso es lo que provoca efectuar cualquier acto de gratitud, y de esa manera yo puedo agradar a Dios, porque la finalidad de que yo tengo que dar es para agradar a Dios, mis amados. Tengo que alcanzar esa meta, porque tal vez simplemente dé, pero un simple dar no agrada a Dios, mis amados. 2 de Corintios 9, versículo 11 y 12 dice la Biblia: para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros. ¿Qué es lo que produce, mis amados? Acción de gracias. ¿A quién? A Dios. A Dios, mis amados. Esa es la meta, ¿no? Ahí es donde tenemos que llegar, a agradar a Dios. Yo no sé de qué manera estemos dando, mi amado. Muy probable simplemente estemos dando, pero no hay agradecimiento a Dios. Pablo expresa que el dar una ofrenda va muchísimo más de cubrir una necesidad. Escúcheme bien, mi amado. Tal vez usted sea generoso en la obra del Señor aquí,
Pero cuando usted trae una ofrenda o da una ofrenda, tiene que tener en su corazón que no simplemente se trata de suplir una necesidad para que la obra siga caminando. Jamás se atreva a pensar eso, mi amado. Eso tiene que rebasar los límites. Si yo doy para suplir una necesidad, entonces no me acordé de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo doy, tengo que incluir la expresión y la gratitud y el amor y el agradecimiento a Dios para que mi ofrenda entonces sea verdaderamente ese olor grato para Dios. No es lo mismo llegar y alguien te diga, oye, ¿me puedes ayudar por favor? Y dices tú, bueno, pues voy a hacer una acción de gracias y agarras y le das, ¿no? Pero no te nació. No te nació, o sea, algo te comprometió. ¿Usted cree que Dios se agrada en eso, mi amado? Yo no lo creo. Porque para dar tenemos que pensar muchísimo más que significa que alguien tiene una simple necesidad. En esa expresión, mis amados, se honra a Dios, se reconoce y se proclama su nombre. Entonces ahí se gesta una verdadera acción, mis amados. Las muchas acciones que nacen del corazón de todos los creyentes deben ser estimuladas y deben ser generadas por el poder del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Él es la fuente de donde todo lo más preciado proviene. Segunda de Corintios 9, versículo 13, dice la Biblia: pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para con todos. En toda acción de gracias que yo hago, se debe de mirar reflejado el carácter de Cristo, mi amado. En todo lo que yo doy, se debe reflejar el amor, e incluso de esa manera la obediencia se dejará ver a grandes rasgos, mis amados. La gente podrá darse cuenta que estás glorificando a Dios antes que suplir. Esto me hizo tomar una reflexión. Pónganme muchísima atención, ¿ok? ¿A cuántos les gusta dar, por cierto? ¿A cuántos les gusta regalar? ¿Les gusta regalar a su esposa, esposos? ¿O esposos les gusta regalar a su esposa? ¿Hijos les gusta regalar a sus mamás? ¿Sí? ¿A todos les gusta regalar? Vamos a ver si verdaderamente ese dar es una acción producida por Dios. Escúchame bien, ¿eh? Cuando usted y yo hagamos un presente que se supone que es acción de gracias, porque todo creyente cuando da debe de expresar una gratitud, primeramente agradar a Dios y después suplir la necesidad. Asegúrate que la caja o el recipiente para meter ese regalo sea tu corazón, que el material con el que envuelves el regalo sea mi obediencia o tu obediencia, reverenciando a Dios. Que el manual o las instrucciones, acuérdense muy bien que cuando compramos un electrónico o X producto, siempre hay un manual. Cuando tú estás envolviendo esa acción de gracias o ese regalo, asegúrate que el manual o las instrucciones para decorar ese regalo o esa acción sea en base al Evangelio, que es lo que yo obedezco y es lo único que me ha embellecido y ha decorado mi vida de una manera incomparable. Y que el contenido sea el inigualable amor y la superabundante gracia de Dios. Que eso sea el contenido de todo lo que quieras regalar, mi amado, para que la acción sea ese olor agradable delante de Dios, mis amados. En 2 Corintios 9, versículo 14, dice la Biblia: asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante, escuchen bien por qué ama el pueblo, en este caso el pueblo
El pueblo hebreo, el pueblo israelita, amaba a los corintios porque ya estaban en ese vínculo del amor de Dios, ya eran cristianos. Asimismo, la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. La necesidad que existía era precisamente hacia el pueblo de Dios, mis amados, hacia los hebreos. Los corintios eran griegos. Los corintios eran gente, le llamaban gentiles. Le llamaban gentiles porque no pertenecían al pueblo hebreo. Y era una grandísima oportunidad para demostrar quién era el que estaba realizando la obra en su corazón. Porque hubo un tiempo, ¿verdad?, que no, los hebreos no querían al pueblo, decían ellos, gentil. Si un hebreo se mezclaba con otra raza, le decían perro, le decían inmundo, le decían sucio, lo despreciaban. Y era una buena oportunidad para los corintios, que eran gentiles, no eran judíos de sangre, pero ya eran judíos espirituales. Y tenían un chance de demostrar ese amor, esa acción hacia el pueblo de Dios, hacia sus hermanos en Cristo. Era una buena oportunidad para exaltar a Dios a través de ese acto. Y también era una muy buena confirmación de que ellos eran cubiertos por la misma gracia, la cual provee Dios a todos los que le amamos. Y termina diciendo Pablo en el versículo 15: gracias a Dios, escuchen bien, la acción viene primeramente del Rey, mis amados. Gracias a Dios por su don inefable. Él jamás mencionó gracias a los corintios o gracias a los macedonios o gracias, no, a ningún hombre. Gracias a Dios por su don inefable. Ahora, ¿qué significa eso, Marco? La palabra inefable es algo inexplicable. Pero cuando menciona gracias a Dios por su don inefable, ¿saben a quién está mencionando, mis amados? El acto que Cristo Jesús realizó en la cruz. Todos los estudiosos, todos los eruditos, todos los entendidos concuerdan que se está refiriendo al acto que Dios hizo al enviar a su Hijo. ¿Qué significa eso, Marco? Vayan conmigo, por favor, a San Juan 3:16. Vayan, por favor, conmigo a San Juan 3:16. Porque dijo Pablo, gracias a Dios por ese don inefable, ese don inexplicable. No tengo palabras para explicarlo. No nos alcanzan las palabras para expresar algo tan pero tan maravilloso que hemos recibido de Dios. ¿Estamos ahí? San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único unigénito. La palabra del Señor en Efesios 2, versículo 9, dice la Biblia que por gracia somos salvos. Dios hizo una acción de gracias o una acción de gracia, no esperando tu reacción o la mía en primera instancia. Porque de tal manera o de una manera incomparable Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Qué significa eso, Marco? Miren, ahí está la expresión de gracia, Ahí está la expresión de gracia. ¿Por qué dices eso, Marco? Porque cuando se consumó fue exactamente cuando Cristo Jesús dijo ahí en San Juan 19, versículo 30, consumado es. Dios envía una expresión de gracia. Cristo Jesús tuvo la decisión si se daba en la cruz o no. Acuérdense bien que se le atravesó el diablo.
El diablo le dijo, The devil told them, ¿no te gustaría gobernar wouldn't you toda la creación sin Dios? the whole world without God? Por eso les decía yo, That is why I'm asking ahí está la expresión de Dios, la expresión de gracias. of grace. Consumado es, It is done. ahí se consumó la verdadera expresión de gracias. ¿Por qué les digo eso, mis amados? Porque muy probable en mi cristianismo solamente, hasta el momento he llevado solamente puras expresiones Been a lot of expression y no las he llevado a la cruz para consumarlas. to the cross to No he crucificado el yo. crucify myself. Yo les dije al principio I told him that que no es lo mismo una expresión it's not the same in expression a una acción. Usted y yo podemos expresar muchísimas cosas, express a lot of things pero verdaderamente las hemos consumado. that have to be done. ¿Cuántos les dan gracias a Dios por su cónyuge? Por cierto, mis amados. Because of your husband and wife. ¿Cuántos les han dado gracias a Dios por sus hijos? Thanks to the Lord because of your children. Esposos, ¿cuántos verdaderamente How many of you han dado gracias a Dios por sus esposas? thanks to the Lord because ¿Cuántos le estamos dando una acción verdadera a Dios por su iglesia? of God? ¿Cómo se la estamos dando, mi amado? How are you doing it? ¿Expresiones With just o expression acciones? or action? Si sabían que Dios expresa, pero también cumple. That yes, God expresses, but He also doesn't. En el Antiguo Testamento hubo muchísimas expresiones And there was a lot of y en el Nuevo Testamento in the New Testament. vinieron a ser acciones. So it didn't come ¿Cómo es mi vida delante de Dios, mi amado, por cierto? Acuérdense bien que la gracia de Dios es real en el cristiano, mi amado. Y para que yo dé una gracia, para que yo verdaderamente dé un acto de gratitud, tiene que ser la fuente Dios mismo en mí. Porque lo que se hace en carne no se consuma. Lo hago a mi manera. Pónganse de pie, por favor. Yo quiero hacer algo especial hoy. Todas las ofrendas de gratitud deben de ser evaluadas pensando en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por mí. Toda la acción de gracias que yo debo traer delante del Señor tienen que medirse a la acción que Dios hizo. ¿Pero por qué, Marco? ¿Te estás comparando con Dios? Jamás. Simplemente para darme cuenta que todo lo que yo doy es tan pero tan pequeñito a la acción que Dios verdaderamente dio. Y de esa manera llego a la siguiente reflexión. Señor, ahora entiendo muy bien que lo que tú recibes de todas mis acciones es el contenido de mi corazón y jamás el tamaño o el contenido de la ofrenda. Gracias, mi Señor. Por eso siempre tengo que ver la acción que Dios dio. Cuando yo me le quedo mirando a la cruz, le digo a mis acciones, son un polvo delante de ti, mi Dios. No me alcanza. Pero gracias, mi Señor, porque el contenido de mi corazón es el que te agrada. Y no el tamaño de la ofrenda, no el tamaño de lo que yo te traigo. ¿Cuántos no hemos podido dar una verdadera ofrenda o acción de gracias a Dios hasta el momento, mis amados? Yo casi puedo asegurar que hay muchísimas personas que no le han dado ese acto de gratitud a Dios por su misma familia, hermanos. Casi aseguro que usted no ha sido agradecido por el cónyuge que Dios le dio, por sus hijos que Dios le dio, por la iglesia que Dios levantó.
casi puedo asegurar, mi amado. ¿Saben por qué? Porque hemos dejado de mirar a la cruz, mis amados. Hemos dejado de mirar a lo que verdaderamente Dios dio. Jamás dejemos de mirar a la cruz, mis amados. Jamás dejemos de observar la cruz, porque es la manera en la que cual usted y yo vamos a rebajar nuestro yo, y mi acto de gratitud va a ser totalmente diferente. ¿Cuántos hemos recibido mucho de parte de Dios? ¿Qué tanto le he entregado todo lo que yo he recibido de Dios? Dice la Biblia en Filipenses 4, versículo 5 y 6: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un verdadero acto de gratitud, dice la Biblia, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Colosenses 2, versículo 6, dice la Biblia: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmándonos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Cuántos quieren abundar en ello, mis amados? Yo quiero orar por usted. Si usted no ha sido agradecido, si usted tal vez hasta el momento había creído que sus acciones de gracias habían sido efectivas, yo quiero orar por usted. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gloria, honra y adoración, mi Señor, porque no había reflexionado, mi Dios, no me había puesto yo a reflexionar lo maravilloso, esa acción incomparable, esa acción divina, esa acción que no tiene medida, mi Dios, que tú hiciste al dar a tu Hijo, mi Señor. Yo pensé que mis acciones de gracias, mi Dios, eran únicas, eran muy grandes y que no tenían comparación. Tal vez soy generoso financieramente hablando, tal vez materialmente hablando también soy muy generoso, mi Señor, pero jamás volteaba a ver a la cruz, mi Dios. Y lo único que están haciendo mis acciones de gracias es un simple cumplir o un simple suplir una necesidad, mi Dios. Tal vez la acción de gracia que he expresado, mi Dios, en mi familia, simplemente ha sido para suplir una necesidad, mi Dios. Pero no están expresando la verdadera actitud de agradecimiento por todo lo que tú has hecho por mí, mi Dios. Gracias por esa expresión, mi Dios. Gracias por ese acto. Hoy día, Señor, se ha perdido el verdadero significado de qué es dar un acto de gratitud, de qué es dar liberalmente, mi Señor, de qué es simplemente entregar lo que tú me das, mi Dios. A veces creo que doy lo que es mío, mi Señor. Sin embargo, no lo doy pensando que yo estoy administrando lo que es tuyo, mi Señor. Te doy gloria y te doy honra, mi Señor. Gracias. Gracias, mi Dios. Pónganse por favor juntos todas las familias, hermanos. Familias, hijos, padre. Pónganse juntos, por favor. Todos los hijos. Si tú vienes con tu tía o con tu prima, si hay alguien que no tiene familia biológica, por
Por favor, júntense todos. Todos, por favor, todos. Si hay alguien que no tiene familia biológica, por favor, todos júntense ahí. Todos somos de la familia en Cristo, acuérdense muy bien. Vamos a levantar una acción de gracias a Dios porque el Señor nos ha dado el privilegio de estar juntos y unidos, y queremos darle una expresión de adoración a nuestro Señor. Señor, te damos gracias por la vida de nuestros hijos. Te doy gracias, Padre, te doy gracias por la vida de todos los esposos, los cónyuges. Dale gracias ahí, mi amado, mi hermano. Dile gracias, mi Señor, por mi cónyuge, si es que tienes esposa, si es que tienes esposo. Gracias, mi Dios. Gracias por los hijos que tú me has dado. Señor, ahora he entendido muy bien que si no hubiera sido esa expresión que nació de tu corazón de dar, yo jamás hubiera aprendido a dar, mi Dios. Y ahora entiendo muy bien que lo que yo doy simplemente lo entrego, mi Señor. Que lo que yo doy es porque tú lo pones en mi corazón, nace, y todo es tuyo, mi Señor. Mi vida te pertenece, mis acciones también te pertenecen, mi Señor. Y con todo ello te quiero agradar, Padre Santo. Gracias por los nuestros, mi Dios. Si hay alguien que no tiene aquí su cónyuge, su esposo, su esposa, si están en el extranjero, mi Dios, Padre, bendícelos allá donde están. Si no tienen a sus hijos aquí cerca, mi Señor, Padre, bendícelos. Bendícelos, mi Dios, allá donde estén, mi Dios. Y te doy muchísimas gracias por esa acción que tú hiciste. Hoy tengo vida en abundancia. Hoy tengo a Cristo en mi corazón, y eso me basta, mi Dios, para seguir dando. Quiero darte mi vida, mi Dios. Quiero entregarme a ti antes que entregarme a mis hijos, a mi esposa, a la iglesia. Quiero darme a ti, mi Señor, porque de esa manera es como yo seguiré el orden. Te damos gracias y te damos honra. Gracias por todo, Señor. Perdónanos por mis malas acciones y mis malas actitudes. He sido irreverente en muchas ocasiones, mi Señor, pero de aquí en adelante, mi Dios, me voy a esforzar. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Apláudale al Señor, mi amado. Apláudale fuerte.